Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los mejores personajes femeninos, o al menos para mí últimamente más que los mejores diría los favoritos. Hay un video que hice hace mucho tiempo hablando del problema de los personajes femeninos en los shonen y nunca hice la contraparte, es decir, los personajes femeninos que son buenos o las series en donde este tipo de personajes destacan por sobre los personajes masculinos o los arquetipos de personajes que ya conocemos y que están muy gastados en la mayoría de las series ya conocidas. Entonces me decidí a hacer este video con personajes que me agradan y que creo que destacan por sobre los demás. La lista es bastante mixta, no lo pensé demasiado, simplemente pensé en figuras icónicas tanto del pasado como de ahora, porque no quería solamente poner personajes retro, porque realmente si tuviera que poner solamente personajes realmente profundos o complejos, serían todos personajes bastante antiguos o muy poco conocidos. Entonces decidí tomar simplemente los más icónicos y los que más me interesaron en los últimos tiempos. La primera de la lista es un personaje bastante popular recientemente, pero que creo que tiene una base sólida y que no es simplemente un personaje que es famoso porque es cute, porque es kawaii o porque simplemente tiene un diseño atractivo o sexualizado. Simplemente creo que su personalidad la hace atrapante y misteriosa, y estoy hablando de Frieren, de la serie Sousou no Frieren, que me parece un personaje muy interesante. Para empezar, su diseño es bastante lindo, sí, es una elfa con pelo blanco, pero lo interesante de la serie es cómo su personalidad se desarrolla, ya que es un elfo que en principio, como vive tantos años, no tiene tanto apego y tiene un estilo de vida bastante lento, bastante desperdiciando el tiempo desde un punto de vista de un humano que vivimos nada más que cerca de 80 a 90 años y los elfos viven milenios, por lo cual desde su punto de vista los humanos viven y mueren en muy poquito tiempo. Por eso no llega a conectar con nadie y parece que simplemente fuera una soberbia o una cínica que no valora la vida. Sin embargo, como muestra la serie, a medida que sus compañeros de aventura fueron muriendo, de a poco va recordando y despertando sentimientos por esa época que para ella fue muy corta, pero para sus compañeros fue prácticamente una vida. Eso es muy interesante porque se ve de a poco cómo este personaje va despertando sus sentimientos y va tratando de arraigarse y de valorar un poco más el tiempo que comparte con el resto de los personajes que no viven tanto tiempo como ella, ya que los demás y prácticamente ninguno de la serie son elfos. Me parece que la serie tiene un ritmo interesante y que Frieren actúa bien como protagonista y es uno de los pocos personajes femeninos, por lo menos que yo recuerdo de la última época, que realmente protagoniza su serie, es decir, que no hay otro personaje masculino por detrás y que ella realmente es el icono de la serie, arrastra la historia y se hace cargo de su propia historia, de toda la dinámica de la serie, y eso es bastante interesante porque en general en otras series no sucede, como por ejemplo podría tomar a Anya Forger o a Yor de Spy Family, que en principio son las dos imágenes más fuertes de Spy Family. Sin embargo, el protagonista y el que arrastra toda la historia termina siendo Lloyd, que termina siendo también un poquito menos popular que estas dos, pero al mismo tiempo es un personaje más complejo, por eso obviamente él no entra en el top y ellas dos tampoco. Entonces me parece que Frieren tiene un mérito propio para ser la protagonista y la primera de este top. La siguiente de la lista es un personaje que es todo lo contrario a Frieren y que también es popular y que sus atributos justamente es lo contrario a lo que representa Frieren, y estoy hablando de Faye Valentine de Cowboy Bebop, que es un personaje muy icónico, un personaje femenino muy popular y obviamente de una de las mejores series de anime de toda la historia. Y tenemos que hablar de Faye porque es un personaje femenino que realmente representa lo que es la furia y la feminidad un poco adolescente. Es un personaje también muy misterioso y muy interesante porque conocemos una muy vaga representación de lo que ella realmente es, ya que es un personaje que sufrió un accidente cuando era joven en un transbordador espacial, lo que la llevó a estar congelada criogénicamente durante más de 40 años, y eso la llevó a que su memoria fuera de a poco deteriorándose, por lo cual ella recuerda muy poco de quién realmente es, y más aún quién ella realmente era. La tierra a donde ella pertenecía ya no existe nada de lo que la hacía ser ella misma, por lo cual es un personaje que durante toda la serie se ve completamente fuera de lugar y al mismo tiempo representa esa rebeldía femenina, como esa mirada oriental sobre las mujeres más occidentales, que ellos las ven un poco más violentas, un poco más efusivas, un poco más eufóricas y emocionales, y eso realmente la hace muy característica, ya que es un personaje que no tiene muchos recursos, no tiene muchos recuerdos y no tiene una personalidad demasiado definida, pero lo que sí quiere es mantener el placer todo el tiempo. Por eso cuando tiene la oportunidad de estafar a alguien o de aprovecharse para su beneficio, lo hace.
y eso hace que sea un personaje muy característico, con una valentía, un coraje y una personalidad que a veces muchos personajes masculinos no tienen y que a veces muchas mujeres quieren representar o quieren sentirse reflejadas en este tipo de personajes, y realmente en los animes no abundan, son muy pocos, o en general son personajes burdos que no muestran la debilidad y la fragilidad que muestra Faye en los momentos donde recupera algunos de sus recuerdos o se siente débil ya que no conoce nada de su personalidad y termina desconociendo su propia persona. Por lo cual es un personaje dual, muy interesante, muy exuberante también, que pretende ser un poquito más fría y un poco más despiadada, pero a lo largo de la historia de Cowboy Bebop vemos que se hace amiga de Spike y de los demás dentro del Bebop, por lo cual realmente quiere pertenecer y termina reconociendo esa nave más o menos como su hogar. Por eso trata de cuidarlo hasta el final, pero realmente ve que de a poco se va desmoronando y termina sola de nuevo. Por lo cual me parece un personaje femenino muy interesante, muy icónico. Obviamente es uno de los más legendarios y de los más renombrados en la historia del anime por ser parte, obviamente, de Cowboy Bebop, que en toda su entereza es una serie espectacular. Por eso me parece que vale la pena recordarla y mencionarla en este top. La siguiente de la lista es un personaje del que ya hablé en este canal y es una villana muy particular, muy interesante, muy moderna y que realmente ha revolucionado un poco el estilo de los personajes femeninos y su importancia, y estoy hablando de Makima de Chainsaw Man. Es muy interesante porque por primera vez, o una de las pocas veces de forma moderna, que se utiliza un personaje femenino de forma malvada utilizando su atracción como su propio poder, ya que los que vieron Chainsaw Man saben que Makima es el demonio del control y cómo controla a los demás en base a lo que genera con su cuerpo y promesas con los demás, que se sienten atraídos automáticamente hacia ella por su poder. Por lo cual es muy interesante ver cómo este personaje se mueve adentro de la serie manipulando a los demás y buscando su propio placer, ya que siendo el demonio del control la mayoría del tiempo obtiene todo lo que quiere, por eso constantemente está insatisfecha y desea conseguir al Chainsaw Man para ver qué se sentiría enfrentar a este demonio y posiblemente ser carcomida y matada por él. Además que tenía sus propios oscuros intereses, siendo la manipuladora y la mente maestra atrás de la Oficina de Seguridad Pública. Realmente es un personaje que es muy interesante de la forma en que se utiliza dentro de la serie. No es tan profundo porque no se explora demasiado cuáles son sus motivaciones, pero sí el plot twist que da la serie, que desde un principio la verdad parecía que era un personaje un tanto ambiguo, pero cuando realmente sobre el final de la serie demuestra su actitud negativa y su impronta total como villana, que al mismo tiempo es muy carismática porque no es esa típica villana de los Power Rangers o de esas series antiguas donde tienen una risa malvada de brujas, sino que tiene una personalidad muy afable y encantadora, lo que termina encantando inclusive a todos aquellos que la odiamos por las cosas malas que hizo, no solamente al protagonista Denji, sino a todos los demás a lo largo de la serie. Por lo cual es un personaje muy bien creado, muy carismático, muy identitario y con un diseño muy simple pero efectivo, que ha logrado colarse en 1.000.000 de cosplay, que ha logrado ser icónico con muy poco y que ha marcado, yo creo, un antes y un después, y que me gustaría que de ahora en más los mangakas, sobre todo de shonen y de otro tipo de series también, se inspiren en este personaje para utilizar la figura femenina de una forma un poco más creativa que simplemente con fanservice o con personajes con un diseño lindo de ver. Hice otro video donde explico mucho más acerca de sus poderes y sus motivaciones dentro de la serie, pero me parece que es un personaje que merecía ser nombrado, porque su imagen creo que es la más icónica de todos los últimos tiempos, simplemente por mérito propio, no por tener un diseño demasiado exuberante o por tener escenas subidas de tono, que sí las tiene, pero que realmente no se utilizan simplemente como bait, sino que tienen un sentido respecto a su creación de personaje y que el autor la creó de una forma tal que es muy convincente, adorable y al mismo tiempo odiable. Hay gente que la odia y que la ama, por eso creo que genere este tipo de sentimientos la hace merecedora de estar dentro del top. La siguiente de la lista es un personaje bastante complejo y que tiene un desarrollo bastante completo a lo largo de la serie, y estoy hablando de Akane Tsunemori de Psycho Pass, que es un personaje muy interesante, que es uno de los personajes que más me ha encantado en todos los animes que he visto, porque realmente tiene una evolución, un crecimiento y unas motivaciones que lo hacen un personaje completo.
Me gusta porque es un personaje que al principio, en la primera temporada de Psycho Pass, ella aparece como una inspectora novata que es aspirante a ser ejecutora, que es muy inocente y que a mucha gente le parecía el típico personaje medio voluble, medio tonta, que simplemente iba aprendiendo a pequeños pasos, pero a medida que avanza la serie va perdiendo esa inocencia. Ella se va enterando de cómo es el sistema civil, que es el sistema que controla toda la vida adentro del universo de Psycho Pass, que califica a las personas según su índice de criminalidad y según su capacidad para diferentes tipos de trabajos, ya sea para ser ejecutores de la gente que es criminal o para ser panadero o cualquier otro tipo de rol. Pero ella se da cuenta que este sistema es bastante voluble y corrupto, y por eso se decide a enfrentarlo, y eso obviamente la hace una amenaza para el propio sistema civil y la vuelve una rebelde contra el sistema. Un personaje que termina rebelándose contra el propio sistema que le dio las armas para volverse así como es, una rebelde, ya que en principio era un personaje bastante inocente, pero a medida que experimenta muertes y diferentes situaciones traumáticas, se da cuenta que tiene que cambiar el mundo en el cual vive, y eso la hace un personaje y una protagonista muy valiosa, como muy pocas hay dentro de la serie. Y si bien Psycho Pass cambia de protagonistas y ella no es la protagonista principal después de las primeras temporadas, sigue siendo un personaje clave hasta la última parte de la serie, que todavía no se desenvolvió del todo, no hemos visto su final, pero Akane sigue moviendo los hilos desde las sombras, por más que ya no sea un personaje que aparece en primera plana. Eso me parece excelente, porque es uno de los pocos personajes que recuerdo dentro de todos los animes que he visto que decide desafiar su propio presente y cambiarlo con sus propias manos, o que por ejemplo los escritores decidieron darle forma a una rebeldía en un cuerpo de personaje femenino, porque en general este tipo de historias es protagonizada por hombres, y realmente ya hemos visto muchas de ese tipo de historias. Pero el verlo cómo lo hace un personaje femenino, su punto de vista, cómo actúa y cómo piensa las cosas antes de simplemente ser un personaje que trata de derribar paredes con fuerza masculina, me parece muy interesante, muy atrapante y uno de los personajes más completos y desafiantes que he visto en todos los tiempos. Por eso me agrada mucho, es un personaje que merecía estar en el top, que tiene una historia muy interesante que se desarrolla a lo largo de muchas temporadas, que va adquiriendo diferentes matices y eso la hace inigualable e irreemplazable. Yo diría que hay muy pocos personajes que se le igualan, por eso vale la pena ver Psycho Pass por este personaje y vale que esté en este top. La primera de la lista y mi favorita, diría que también es un personaje muy similar a Akane, aunque no corre con la misma suerte, y estoy hablando de Misato Katsuragi, que realmente es un personaje muy complejo de entre todos los personajes femeninos complejos que hay en Evangelion, que podría ser un top completo solamente de esa serie, pero Misato es una de las más complicadas porque realmente tiene bastantes matices. En principio es una mujer que queda atrapada y eclipsada por la figura de su padre, que terminó trabajando en NERV y causando el primer impacto, lo cual marcó su vida para siempre, no solo psicológicamente, sino físicamente, con la cicatriz que tiene en el pecho. Por eso ella termina uniéndose a NERV para descubrir qué fue lo que causó que su padre se involucrara tanto como para morir y como para abandonarla. Al mismo tiempo, ese trauma le causó constantemente buscar parejas y relaciones de hombres que se parecieran a una figura paternal, la cual le faltó desde temprana edad. Por eso termina involucrándose con Kashi, que era un personaje bastante similar, según ella, a la figura que tenía sobre su padre. También es un personaje muy interesante porque logra romper esta dicotomía y esta imagen de su padre reflejada en Kashi, rompiendo con él y tratando de alejarse, aunque no lo termina logrando del todo, como vemos en la serie, que constantemente van y vienen como pareja y relacionándose. También es un personaje que se parece a Akane, como dije, porque quiere rebelarse contra NERV, porque conoce todos sus secretos, porque de a poco va descubriendo cuáles son los movimientos que hay en las sombras de Gendo Ikari y de todo lo que sucede, todo lo que se le oculta realmente a la humanidad, y trata de a poco de manipular esos planes para conocer qué es lo que sucede y llevarlo, entre comillas, para el lado del bien, para el lado del que su padre trabajaba, e intentara revelar la verdad.
También se la muestra como un personaje frágil, porque a lo largo de toda la serie también vemos que en diferentes ocasiones intenta abusar de Shinji, no solamente por su incompetencia como cuidadora o como intento de madre, sino también por la propia soledad que siente. Como dije, es un personaje bastante complejo que siente la soledad física y que trata de sentirse acompañada por Shinji, aunque nunca lo logra, ya que Shinji termina siendo un personaje menor que no termina conectando con ella del todo, ni físicamente ni como familia. Sin embargo, a lo largo de la serie termina dedicándose a develar este secreto y dando su vida para que Shinji se salvara, sobre todo al final de la serie, para tratar de darle una oportunidad a la humanidad y de pelear contra los ángeles, rebelándose contra Gendo Ikari y contra todo este sistema oscuro que terminó llevándose la vida de su padre, que, como dije al principio de su historia, es lo que más la marcó, sobre todo entre tantos otros matices, como por ejemplo su relación de entre amistad y competencia con Ritsuko Akagi y también con Asuka por momentos, también su complacencia con Rei y las sospechas que siempre tenía sobre ella. Entonces es un personaje bastante complejo que también se revela contra el sistema en el que vive de alguna forma, donde trabaja constantemente para revelar la verdad y para tratar de descubrir ese enigma que la carcomía y que fue lo que la traumó desde un principio. Me parece un personaje muy valorable y es uno de los que más trabaja en toda la serie de Evangelion para descubrir los secretos y para mostrarlos desde el lado del espectador, más que otros personajes masculinos, y sobre todo peleando para un bienestar de Shinji y de la generación de los chicos elegidos, que ella, por más que en algunos momentos sus decisiones las perjudicaron, siempre trató de cuidarlos. Por eso me parece que es un personaje muy interesante, es uno de los personajes más complejos, como comenté, de toda la serie y de todos los animes que he visto. O sea, podría comentar algún que otro personaje que le hiciera sombra, pero en lo que es construcción de historia, ejecución, detalles, su mente, cómo trabaja y cómo se ejecuta a lo largo de la serie, es uno de los mejores personajes femeninos que existen. Cabe destacar que tenía una característica voz que le daba mucha personalidad, dada por la actriz de voz mexicana Toni Rodríguez, que lamentablemente falleció en 2021, pero sin duda tiene uno de los tonos vocales más característicos de los 90. Creo que ese, entre muchos otros factores, la hacen el personaje femenino más complejo del top y por lo menos uno de mis favoritos y más característicos de toda la historia, por lo que se sigue haciendo cosplay, merchandising y figuras hasta hoy en día. Así que bueno, estos han sido mis personajes favoritos, los más icónicos y los que considero por lo menos hoy en día mejores para mí, los que más rápido se me vienen a la mente cuando tengo que nombrar buenos personajes femeninos bien escritos y bien ejecutados. Cuéntenme cuáles son sus personajes favoritos, los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.